89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa de Red Democrática de hoy viernes, un programa muy especial. Esta semana ha sido particularmente interesante en los temas que hemos logrado abordar con especialistas sobre el tema de venta de los medicamentos que tiene acceso la caja que importa y produce para el sector privado. También hemos conversado con el director del organismo de investigación judicial, también sobre el caso de éxito que representa como organización el Deportivo Saprissa, porque es un caso de estudio a nivel gerencial administrativo y por supuesto seguimos avanzando en los temas que a todos nos interesan con una auditoría teórica, técnica, académica, profesional de nuestra constitución política. ¿Y por qué digo auditoría? Porque hay quienes han dicho hay que hacer una constituyente, hay quienes han dicho hay que hacer reformas parciales, hay quienes han dicho hay que ponerle parches por todo lado, hay quienes han dicho hay que reformar la constitución para poder extraditar ticos que hayan cometido ciertos delitos para que justicias de otros países los puedan procesar y los puedan tener en sus sistemas penitenciarios. En fin, cuando se habla de cómo resolver los problemas del país, hay muchas personas que vuelven a ver qué es lo que hay que hacer en la Constitución para que se pueda lograr. Y a veces ese es el camino, a veces no lo es. Pero para entender el trasfondo de todo, hoy tenemos como invitado especial a un constitucionalista que merece siempre todo mi respeto. Lo conozco hace muchísimos años y sé la calidad de técnica jurídica que tiene, que es Fernando Zamora, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Fernando, esta es tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias, Jonathan. Yo sé, el cariño es mutuo, el aprecio es mutuo y siempre honrado de participar en tu programa. Fernando, empecemos por el inicio, como diría un amigo. Cuando hablamos de la Constitución Política de 1949, que es la que nos rige en este momento, ¿cuál es tu sensación? ¿Es la Constitución que el país necesita? ¿Es una Constitución sólida, clara, o necesita tener más aclaración en redacción para que la legislación vaya a tono y el comportamiento social vaya a tono? ¿Cuál es tu percepción de la Constitución Política? Bueno, mire, Jonathan, yo no soy de los que crea que el problema de nuestro país está en la Constitución. Eso es lo primero. Entonces, si el problema de nuestro país no está en la Constitución, pues no soy muy coincidente con esas voces que dicen hay que cambiar, hay que convocar una constituyente, hay que cambiar la Constitución, porque si fuese el problema nuestra Constitución, o si esa fuera la necesidad, es porque nuestra Constitución sería el problema. Ajá. Y como nuestra Constitución no es el problema, no veo que sea indispensable o la necesidad sea proponer una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ese es mi primer criterio en torno a ese tema. La Constitución actual tiene más de 70 años. ¿Estamos bien con que esté con ese grado de longevidad? No hay que... Por supuesto, imagínense que hay grandes países, potencias. Ejemplo, Estados Unidos, tienen constituciones
mucho más longevas, ¿verdad? 200 años de constitución. Te lo ¿verdad? pregunto porque hay gente que dice, es que ella está viejita, hay que No, cambiarla. para nada, para nada. Por el contrario. O sea, hay que entender una cosa, es que la gente muchas veces cree que una constitución es lo mismo que una ley. Y no. Una constitución es o debe ser esencialmente una enunciación de principios, ¿verdad? Eso es lo que es esencialmente una constitución. Esas constituciones que quieren redactar y que son muy típicas de América Latina, en donde por vía de constitución, ¿verdad? De texto constitucional, lo quieren resolver todo, ¿verdad? Y entonces vos ves esos proyectos de reformas con unos textos larguísimos y entonces resulta que dicen, bueno, para que se reforme el artículo, qué sé yo, el artículo 50 de la Constitución, y hacen un libro. El artículo 50 es un libro de reforma. Y lo dejan tan amarrado que es imposible de ejecutar. Claro, y entonces eso es absurdo, porque eso no es una Constitución, para eso están las leyes. Las leyes son las que tienen que estar siendo constantemente, pues las leyes son un ser vivo, ¿verdad? Que tienen que estar en constante evolución. Las leyes, la Constitución es una enunciación de principios, ¿verdad? Es la Constitución es la que establece los grandes fundamentos de una sociedad, ¿verdad? Sus valores, la defensa de sus grandes principios y derechos y garantías fundamentales, la defensa de sus garantías sociales, ¿verdad? Eso es una constitución, pero eso son enunciación de principios, ¿verdad? Qué sé yo, un texto perfecto de un artículo de una constitución es, en Costa Rica, la vida humana es inviolable, punto, ya no hay nada más que decir. Se acabó, ¿para qué querés decir? Y bueno, y además es inviolable, pero bueno, que en algunas circunstancias más o menos, no, la vida humana es inviolable, punto, ¿verdad? La libertad de expresión está garantizada en todo el territorio nacional, punto. ¿Es verdad? Punto. En Costa Rica todos tienen derecho a asociarse libremente. El derecho de asociación es tanto, o por ejemplo, en el caso de educación, todos tienen el derecho a educarse. El derecho a educarse tiene una doble vía. El derecho a recibir educación y el derecho a elegir dónde educarse, por ejemplo. Enunciación de principios. Ya, no tienes que meterle un montón de cosas más. ¿Y por qué hay gente que dice que hay que reformar parcialmente la Constitución? Bueno, yo creo que hay circunstancias en donde eventualmente se le pueden hacer enmiendas, ¿verdad? Lo que en Estados Unidos llaman enmiendas, ¿verdad? A la Constitución. Pero yo creo que en el tanto, Jonathan, la Constitución sea cada vez más una enunciación de principios, en tanto la Constitución sea cada vez más una enunciación de principios, es mejor porque incluso menos enmiendas le tenés que hacer. Te voy a poner una pregunta. En la administración pasada nos tocó ver el tema de la reforma constitucional para incorporar el derecho humano a la tecnología, a la Internet, para las personas. ¿Eso era necesario o ya con los preceptos existentes sobre educación y libre expresión y información ya estaba cubierto? Exacto. Son reformas que muchas veces incluso son hechas para que el político de turno tenga ahí cierto protagonismo, o incluso que el diputado se justifique y diga, vean, aquí presenté, salga a los 4 años y diga, aquí presenté varios proyectos de reforma constitucional, ¿verdad? Aquí está en mi currículum haber reformado la Constitución, pero yo siento que hay mucha reforma que, pues, sinceramente no viene al caso, ¿verdad? Que no viene al caso. Pero, en fin. Igual sería si abrimos la caja de Pandora de una constituyente. Imagínese. Y tendríamos que valorar quiénes están, qué representan esas personas
¿Y qué cambiarían? Porque, por ejemplo, el capítulo de derechos fundamentales individuales Exacto. quedaría a expensas de que alguien diga y encuentre mayoría para modificar cosas. Y cuando ¿no? te das cuenta ya no dice la vida humana es inviolable. Por ejemplo. Ya no consideran la vida humana un valor absoluto porque ahí si entraron, como decimos popularmente, de toda esta corriente neomarxista cultural, ¿verdad? En que creen firmes defensores del aborto y de ese tipo de para ellos tienen para imponer todo ese tipo de regulaciones, ¿verdad? O legislaciones tan extravagantes del mundo de las sociedades de consumo, ¿verdad? Porque todas esas legislaciones nacen ¿verdad? Son legislaciones utilitarias de lo que el Papa llamaba la cultura del descarte, ¿verdad? Bueno, todo eso obviamente necesitan, por ejemplo, ese tipo de reformas, ¿verdad? Que la vida no sea inviolable, porque ¿cómo logras que aprobar en Costa Rica el aborto libre? Y tenés que reformar ese artículo de la Constitución y que la vida, por ejemplo, no sea inviolable. Entonces, coincido con vos en que si abrimos la caja de Pandora, utilizaste una buena expresión, incluso vamos a explicarle ahora de qué se trata en la mitología griega la caja de Pandora al público, para el que no conozca esa parte, ¿verdad? Pero si en efecto abrís esa caja de Pandora de la Constitución, de la constituyente, y no sabes quiénes van a llegar y con qué ideas, como dicen, extravagantes, ¿verdad? Y con esto de estas nuevas corrientes ideológicas que les ponen la etiqueta de muy modernas, y resulta que de modernas no tienen nada, que más bien es regresar a las épocas antiguas en donde el valor de la vida era prácticamente nulo, ¿verdad? En donde los seres humanos prácticamente eran objetos y no sujetos, ¿verdad? No había el principio de dignidad humana. Para que la gente entienda lo que es la caja de Pandora, la caja de Pandora alude a una vieja mitología del mundo grecolatino, una mitología griega en donde decían que existía una caja que si era abierta, ¿verdad? De ahí saldrían todos los males, ¿verdad? Entonces, por eso Jonathan hace esa alusión de abrir la caja de Pandora, hace el símil con la leyenda de que abrir la caja de Pandora es abrir una caja que está llena, el ejercicio de abrir una caja que está llena de sorpresas, y dentro de esas sorpresas hay muchos males, ¿verdad? Entonces, eso es para que la gente entienda esa buena alusión histórica de la caja de Pandora. Fernando, cuando hablamos y de hecho me voy a contextualizar con lo que ha sonado los últimos 15 días sobre reformas que se están viendo en la Asamblea Legislativa, he escuchado a diferentes especialistas, me parece que vos también lo has mencionado, y si no, me corregís, de que hay cosas que aún y con reforma constitucional no sería posible por el precepto de derechos humanos a nivel supranacional. ¿Eso cómo es que se entiende, cómo se maneja, o qué cosas no, aunque se incluyan en la Constitución o se quieran reformar en la Constitución, no podrían aplicarse por vía ley? No, eso es una discusión que tuvimos Rubén Hernández Valle y este servidor, ¿verdad? La discusión inició en La Nación. Él sacó un artículo que se llamaba la extradición de nacionales es inviable, se llamaba el artículo de él, y yo le contesté con otro artículo igualmente en la página 15 que decía la extradición de nacionales es viable. Entonces él sostenía que algo que es cierto, ¿verdad? Él sostenía de que las limitaciones a los derechos fundamentales, ciertas limitaciones a derechos fundamentales solo a través de una constituyente se pueden hacer. Y que como la extradición, y como la expulsión de nacionales está contenida, la prohibición de expulsar nacionales está contenida en la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces que un derecho humano, para limitarlo, tenía que convocarse una asamblea constituyente por la vía de la reforma general. Bueno, yo en mi artículo yo le contesto muy concretamente
que Hernández Valle está totalmente equivocado, como en realidad lo está, porque él confunde, lo que es además una tremenda ignorancia histórica, el concepto de expulsión arbitraria de nacionales con extradición. Son dos figuras jurídicas e históricas absolutamente diferentes. Y le explico que si fuera así, ¿verdad?, el Estatuto de Roma no se hubiera podido aprobar. Recordad que en el año 2000 los diputados aprobaron el Estatuto de Roma, que establecía ese estatuto que era posible entregar ciudadanos costarricenses a la Corte Penal Internacional, ¿verdad? ¿Por qué lo aprobaron? Porque en aquella época la Sala Cuarta dijo claramente que no era cierto que expulsión equivalía a extradición. Y precisamente la Sala aludía al hecho, la jurisprudencia de la Sala del año 2000 aludía al hecho de que es lo que yo expliqué en mi artículo y después lo explicaba en la prensa, aludía al hecho de que la expulsión no es lo mismo que la extradición. O sea, algo básico a la luz del conocimiento histórico, ¿verdad? La expulsión alude al ostracismo, al destierro espurio de ciudadanos fuera de su país por razones políticas. Lo que hizo Nicaragua. Lo que hizo Nicaragua, lo que así hizo Costa Rica con Julián Bolio y con Pedro Pérez Celedón, ¿verdad? En el siglo XIX, inicios del XX, entiendo. Lo que hacían lo que hicieron los reyes de España con los sefardíes al final de la Edad Media, lo que hicieron los nazis con los judíos, ¿verdad? Expulsar, bueno, aparte de los que mataron, expulsaron un montón de su tierra por el solo hecho de ser judío. El ostracismo, recordás vos que esos politólogos, la figura del ostracismo, que era cuando se reunía el pueblo en un plebiscito, el pueblo griego, y entonces decidían expulsar a un político que ya se había quemado, como decimos nosotros popularmente, ¿eh? Entonces tiraban unas conchas, y las conchas blancas y unas negras, si no mal recuerdo, y si tenía más conchas de un color, era expulsado de... Aquí un montón de gente estaría afuera. Exactamente, sí, lo duda, aquí más de un quemado estaría afuera, exactamente. Entonces los expulsaban, ¿verdad?, del país. Entonces eso es a lo que alude el concepto, ¿verdad? Eso es lo que censura y a lo que es un derecho humano. Pero que el Chapo Guzmán venga y haga 1000 torerías, ¿verdad? Y que llegue a México y pretenda que nada le pase solo por estar en México, eso no es un derecho humano jamás. O sea, si se quiere, hasta una estulticia. Eso es tonto decir que eso es un derecho humano, ¿verdad? Y por eso la mayoría de los países, muchos países de América han aprobado o aceptan la extradición de sus nacionales. Ejemplo, Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Colombia. O sea, hay muchos países. ¿Por qué? Porque eso no es un derecho humano, por Dios. Entonces, la impunidad, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer 1000 torerías no pasa nada fuera del país, y me vengo aquí, y entonces ya no me pueden hacer nada, porque como soy nacional, eso es un derecho humano. La impunidad por estar en el territorio después de que hice las peores fechorías fuera del país. Eso es lo peor, lo mayor, lo más absurdo que puede. Solo se ocupa entonces una ley. Basta una, bueno, sí es necesario reformar la Constitución, porque la Constitución, en función de lo del concepto de expulsión, en el artículo 32 dice que en Costa Rica no se puede compeler, así dice la Constitución, no se puede compeler a ningún ciudadano nacional a abandonar el territorio nacional. Entonces, ese concepto de la prohibición de compeler a un costarricense a abandonar su territorio se ha interpretado, ¿verdad? Podría interpretarse, como viendo decías, podría interpretarse que eso no tiene que ver con la extradición, pero yo creo que es mejor reformarla para que se quede claro de que no se le puede compeler arbitrariamente a nadie a abandonar el territorio nacional, pero sí en el caso de que, con la excepción de que la persona sea solicitada por delitos graves cometidos fuera
del país, qué sé yo, por narcotráfico. Fernando, el constituyente cuando redactó esa parte de compeler, ¿cuál es la definición o el espíritu del constituyente literal? Obligar a. Compeler es obligar a, digamos, desde un punto de vista de definición de diccionario. Entonces, digamos que se podría Es explicar, interpretable. exacto, se podría explicar ese mismo artículo, digamos, o se podría decirle para que la gente como vos lo decís bien, para que la gente lo entienda mejor, es que digamos que lo que la Constitución dice es que a nadie se le podrá obligar a abandonar el territorio nacional. Y también dice que tampoco se puede obligar a ningún costarricense por ningún motivo a ingresar al territorio. Por eso es que vos, más yo sé de casos, ¿verdad? Que la gente se ha quedado sin cédula y sin pasaporte fuera del país, logra de alguna forma demostrar su identidad con una hoja ahí de un consulado con la foto y se presentan al aeropuerto y el aeropuerto usted les demuestra que va para su país y los dejan ingresar al avión. Yo sé de casos que se han dado, ¿verdad? Y que han llegado aquí a Costa Rica, llegan al aeropuerto y llegan con la hojilla. Mire, yo soy Jonathan Prendas, pero ¿y su cédula? No, es que la perdí. Se perdió. La perdí fuera del país, me asaltaron, me robaron la maleta, se me extravió la maleta. Pero su pasaporte, no, tampoco. No le pueden decir, no, usted no puede entrar. No, nada más pues tomarán la previsión para determinar que en efecto usted es Jonathan Prendas y ya lo dejan pasar. Pero ¿sabe que eso a veces no es tan difícil? Los ticos de eso es como... nosotros, de la forma de hablar, de todo, uno sabe bien, de un buen interrogatorio. Desde lejos parece de cerca no hay duda. Exacto, un buen interrogatorio, dicen, sí, es, o llaman a un testigo que lo conozca, ¿verdad? Alguien, hasta ahora con todos los medios tecnológicos. Entonces, a nadie tampoco se le puede restringir el ingreso al país por ningún motivo, eso dice el artículo. Y entonces el artículo dice también que a nadie se le puede obligar a salir del país. Entonces, ahí es donde se complica la extradición, porque ahí no necesita una interpretación muy aguda para entender de que dice a nadie se le puede obligar a salir, claro. Por vía de extradición no los puede sacar. Entonces, la sola ley no se puede. ¿Ah? La sola ley no se puede. No, sería muy polémica, ¿verdad? La sola ley sería polémica, ¿verdad? Porque la sola ley generaría duda de inconstitucionalidad. ¿Sería posible que se caiga en la sala constitucional? No, si la aprueban en la reforma parcial, la sala... Por ley, la vía ley. Ah, sí, exacto, porque dirían, pero aquí la Constitución dice que no se puede obligar a un costarricense a salir del país, y la extradición, pues sí, es obligar a un costarricense a salir del país. Entonces hay que indicar, ciertamente, hay que hacer la reforma, pero lo que dicen de que es que no se puede reformar o que solo por la vía de la reforma general se puede aprobar la extradición, eso es falso. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una constituyente para ese cambio y hacer una reforma parcial? ¿Por qué una sí y otra no? Porque lo confunden con derecho humano. Entonces, si es derecho humano, para una limitación a un derecho humano debe ser reforma general, pero no es derecho humano. Eso no es un derecho humano, entonces basta una reforma parcial. Ahora que estás hablando de derechos humanos, es un término y una práctica jurídica legislativa que ha distorsionado el ambiente social del país. ¿Qué sí es, qué no es, qué me cobija, qué no me cobija? Claro, es que lo que ha venido sucediendo es que se ha venido pervirtiendo el concepto de derecho humano. ¿Por qué? Porque se ha devaluado. Cuando usted devalúa algo y termina pervirtiéndolo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, prácticamente metieron en la Constitución, por ejemplo, francesa, que eso es un enorme reflejo de una terrible decadencia cultural y moral de Francia, aprobar vía Constitución, por ejemplo, el aborto. Así es. ¿Verdad? El aborto en la Constitución como si fuera un derecho humano. ¿Verdad? Pero ¿en cabeza de quién? ¿En cabeza de quién, Jonathan? Asesinar vida humana en el vientre de su madre va a ser eso un derecho humano. Pero la corriente está progre, ¿verdad? Lo ha
así... Ha hecho que la interpretación exacto, social lo acepte. Se lo acepte y que ha hecho es propaganda para que a nivel, sobre todo en Occidente, porque eso jamás te lo aceptan en países, qué sé yo, islámicos, ¿verdad? Y los estándares éticos son muy sólidos, ¿verdad? Muy fuertes, ¿verdad? Pero aquí en Occidente, ¿verdad? Nos están tratando de meter ese tipo de dieces con hueco, ¿verdad? Diría nuestro pueblo. Cuando uno tiene una legislación, Fernando, hay un concepto que se acuña mucho a la hora de ver temas legislativos y temas judiciales, que es la evolución del derecho, la evolución de la norma. Esa evolución de la norma no es vía reforma, sino es interpretación de quien la practica, es decir, abogados, o quien la juzga, que son el Poder Judicial. ¿Qué cosas en los derechos humanos se puede entender como una evolución y qué cosas se llama no? La mutación constitucional, se llama, una mutación, va mutando el concepto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico donde fue la misma sala la que dijo, no, el texto de la ley por mutación debe interpretarse de otra forma. O la Convención Americana, cuando nos aplicaron en el 2018 la interpretación de eso es un ejemplo. Otro ejemplo, digamos, muy práctico, es cuando, por ejemplo, se decía, la Constitución, si no mal recuerdo, decía, el hijo del padre costarricense es costarricense por nacimiento, si se inscribe en la embajada, algo así decía, o se inscribe con las formalidades de ley, algo así dice la Constitución. Bueno, por mutación constitucional se eliminó la palabra costarricense para que fuera se eliminó la palabra padre para que se entendiera. Allí donde dice padre, entiéndase padre o madre, ¿verdad? Eso fue por la mutación, ¿verdad? Y no fue necesario una reforma constitucional, sino por la misma Sala Cuarta hizo el ajuste. por la vía de la mutación constitucional hizo el ajuste, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué se puede, qué es apto verlo así y qué no? Porque quienes, yendo al tema de... Eso es muy... claro, eso es muy subjetivo. No solo subjetivo, sino incluso peligroso. Exacto. Porque entonces, vía interpretación... Depende de quién esté en el estrado de la sala constitucional. Claro, bueno, un ejemplo, el ejemplo más claro, ¿verdad? Ahí no fue mutación, o sea, vía interpretación, se volaron el texto constitucional, por ejemplo, que prohibía la reelección. Y eso es absolutamente arbitrario, caprichoso y absolutamente, arbitrario es la palabra correcta, porque, perdóname, Jonathan, por la no reelección hubo guerras civiles en el mundo de la Revolución Mexicana. La revolución, ¿cuál era el lema de la Revolución Mexicana? El lema de la Revolución Mexicana era: democracia efectiva es no reelección. Porque nosotros sabemos que la reelección, el poder, como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿verdad? La tendencia a acumular poder es la tendencia a acumular poder es una tentación de corromperse y una tentación hacia la corrupción y a querer, o sea, hacia la codicia del poder y a querer acumular más y más y más poder, ¿verdad? Por eso es que la mayoría de los sátrapas llegan al poder y ya no quieren salirse de él y quieren mantener una codicia al poder, como ha sucedido infinidad de veces, sobre todo en América Latina. Bueno, ¿qué pasó con esta sentencia espuria, ¿verdad?, de la Sala Constitucional, que definió que lo que la Constitución decía ya no lo decía? Una barbaridad. Lo que la Constitución decía ya no lo decía. Y eso fue la Sala Cuarta cuando dijo: ahí donde dice que la reelección es prohibida, nosotros decimos que sí se puede,
Porque supuestamente, y aquí viene el ejemplo perfecto, es más, ese es el mejor ejemplo. Porque el derecho a la reelección es un derecho humano. Eso es una devaluación del concepto de derecho humano. De hecho, te lo iba a preguntar porque cuando se dio el tema de los alcaldes, decían es que es nuestro derecho humano a poder Exacto, tener. y que no, y ¿sabes por qué al final eso no prosperó? Porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y me parece que la Corte Europea de Derechos Humanos también, ya dijeron, mentira, la reelección no es un derecho humano. Lo que es un derecho humano es su derecho a ser electo, a elegir y a ser electo. Eso sí es un derecho fundamental. Su derecho al sufragio o a que usted sea elegido o electo. Eso sí es un derecho humano. Pero derecho humano a mantenerse en el poder jamás pueden indicar. Y la sala, para favorecer en esa época a Oscar Arias, se sacaron del sombrero el conejo de que era un derecho humano. Entonces ahí estamos, ahí se nos había olvidado ese ejemplo, ese ejemplo para mí es el mejor ejemplo de todos, el mejor ejemplo es ese, ¿verdad? El mejor ejemplo es ese. Se podría decir, Fernando, que si la sala, a lo que te entiendo en este momento, ya no podría decirlo por la jurisprudencia internacional, pero si en ese momento hubiera dicho, incluso de forma simultánea, no hubiera habido ningún problema. Por eso, exacto. O sea, de alguna forma, ese aforismo que es tan propio de quienes ejercen la jurisdicción constitucional, de decir, como lo decía mi maestro, ya en paz descanse, Rodolfo Pisa Escalante, la Constitución dice lo que la Sala Cuarta dice que dice. En algunas ocasiones es un aforismo peligroso para el sistema republicano, ¿verdad? Porque vea lo que sucedió. En un golpe de capricho, pues es la única definición que yo le puedo hallar, decidieron que era constitucional. Se sacaron de la manga de que la reelección era un derecho humano. Entonces, en la reflexión que estábamos haciendo, ciertamente resulta muy, muy interesante ver cómo la devaluación del derecho humano es una perversión del derecho humano. O sea, la devaluación yo la veo como una perversión del derecho humano. Es una interpretación conveniente para resolver problemas de la actualidad. Y eso, Fernando, cuando hablamos y vamos a la parte legislativa, más bien, es complicado. yo lo veo no al revés, yo la veo como una solución inconveniente. A mí al revés, es una solución inconveniente para enfrentar desafíos políticos o guerras culturales, ¿verdad? Pero también conveniente, quien está ahí quiere resolverlo simplemente muy fácilmente, a lo fácil y no solo a lo fácil, sino de alguna forma por una vía antidemocrática, ¿verdad? Porque los magistrados en realidad no son quienes para reformar la... En la teoría, Fernando, constitucionalista, ¿hasta dónde debería llegar la capacidad de quienes ostentan una magistratura de la Sala Constitucional a la hora de ver y aplicar la Constitución a un problema nacional? ¿Tienen que ser literales o pueden, al margen de este tema de la reelección presidencial, o podrían tener algún tipo de interpretación semántica de lo que dice la Constitución? Perdona. Se puede hacer una interpretación. Quienes están en la Sala Constitucional, los magistrados, a la hora de interpretar o de poner en práctica sus labores, pueden hacer una interpretación semántica de lo que dice la Constitución o deben apegarse a la literalidad y aplicar y pasar filtros para ver si un caso es o no es constitucional. No, sí hay lo que se llaman, eso es lo que en derecho se le llama hermenéutica jurídica, o sea, las técnicas de interpretación, ¿verdad? Hay muchas vías de interpretación. Está, por ejemplo, la que aplicaron para aprobar
el Estatuto de Roma, que fue una interpretación histórica, ¿verdad? Está la interpretación histórica, por ejemplo, está la interpretación auténtica, que es la que define la Asamblea Legislativa, ¿verdad? La Asamblea Legislativa muchas veces puede hacer una interpretación auténtica de una laguna normativa a través de otra ley, entonces eso es una interpretación auténtica. Hay muchas vías de interpretar, ¿verdad? Una norma, ¿verdad? Hay muchos mecanismos, digamos, de carácter hermenéutico para interpretar, ¿verdad? Te pongo un ejemplo también actual. ¿Cómo ves vos, a priori, no sé si has hecho el estudio a fondo, de la ley Jaguar, del referéndum que pide el presidente? Va a tener que ir a la sala constitucional para ver si ese tema que se está poniendo, o esos temas que se están poniendo sobre la mesa, son o no son constitucionales para un tema de referéndum. ¿Qué proceso puede seguir el tema dentro de la sala? Bueno, el referéndum no dispone, ni la ley de referéndum ni la constitución política dispone que en el referéndum la consulta constitucional sea preceptiva. Esto vamos a explicarle a la gente de qué se trata el asunto. Hay dos tipos, digamos, en materia legislativa, pues hay otro tipo de consultas, ¿verdad? Está la consulta judicial de constitucionalidad. Pero en materia legislativa básicamente hay dos tipos de consultas, lo que se llama la consulta preceptiva y lo que se llama la consulta facultativa. ¿Verdad? ¿Qué es la consulta facultativa? Bueno, la que los diputados están en su derecho de hacer si reúnen 10 firmas. A cualquier ley. A cualquier ley. Entonces, y antes era deporte. Sí, se llega y hay una ley que no... yo tengo duda de esa ley, entonces yo soy diputado, me reúno con 9 compañeros y les digo, fírmenme esto mejor consultémoslo porque yo tengo esta y esta y esta duda de que esta ley sea constitucional o no. Eso se llama la consulta facultativa. La consulta preceptiva es la consulta que la legislación, ¿verdad? Dispone, la ley de la jurisdicción constitucional. Exacto, la ley de jurisdicción constitucional dispone que es obligatorio preguntarle a la sala antes de tomar una decisión. Exactamente. En este caso, si bien en este momento está de hecho en análisis en servicios técnicos de la Asamblea Legislativa, si antes del 25 de junio, que es la fecha que se planteó para la aprobación del paso legislativo de la solicitud de referéndum, si tiene que ir a la sala constitucional. Si ese informe de servicios técnicos que está en conjunto con la presidencia del Congreso dice tiene que ir a la sala, pues obviamente se atrasa todo se pone en pausa y se espera. Pero hay quienes, la mayoría que he escuchado, igual que vos, no es una obligatoriedad del Congreso hacerlo, pero sí del tribunal cuando le llega a ellos. El tribunal sí tiene que preguntarle a la sala, que es un paso después de la votación de la Asamblea. Eso no dice la ley de referéndum. La ley de referéndum no establece que el tribunal deba consultar a la sala. O sea, la consulta preceptiva en la Asamblea no existe para los referéndums, ¿verdad? Lo que existe son prohibiciones de temas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tema, seguridad, no se puede. Un referéndum sobre eso. Tema hacendario, no se puede. Pensiones, tributario, no se puede. Tema de pensiones, no se puede. Derechos humanos, no se puede. Derechos humanos no se puede por jurisprudencia, no porque lo diga la reforma, sino porque así lo interpretó la sala, que no se puede. ¿Verdad? Entonces, no es preceptiva, sino que lo que hay es prohibición de ciertos temas. Pero en relación a todos los temas permitidos no existe una consulta preceptiva. Entonces, ¿qué es lo que correspondería? En el caso de la Asamblea, que la Asamblea, si así lo tiene a bien, pues consulte con el voto de 10 diputados, consulte la constitucionalidad de la norma. En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, la ley de referéndum no establece ningún artículo que sea obligatorio por parte del tribunal llevar a la sala un... Haciendo un paréntesis, entonces, por ejemplo, diputados,
voy a mencionar 2 partidos al azar por mencionarlos. Frente Amplio y Liberación Nacional, según INDIES, pueden detener la votación del 25 porque hacen una consulta Sí. a la Sí, sala lo sobre que- la solicitud de referéndum. Sí, o sea, pueden no detenerla, pueden atrasarla. Sí, pues se atrasa un Sí. mes. Sí, mientras se hace mientras la sala responde la consulta. Y después, cuando llega al tribunal, si eso no pasa, cuando llega al tribunal, ¿cuál es el proceder correcto de No, la si asimilación? no pasa, no puede llegar al tribunal. Si tuviera los 29 votos ya de aprobación. Y, bueno, usted dice que no fuera consulta o que fuera consulta y la sala lo aprobara. Exacto. No, ahí se traslada al tribunal y ya el Y ahí tribunal sigue sigue el- el procedimiento ejecutivo, sí. Cuando se dicen que hay que cambiar los alcances de instituciones que tienen rango constitucional, Contraloría, PANI, para que puedan ser operativamente correctos, ¿es eso cierto, Fernando? ¿O no tiene que tocarse la Constitución para que el PANI pueda ser operativo, para que Contraloría pueda ser operativa, para que otros entes puedan ser operativos que tienen rango constitucional? Porque dicen que los amarres están en la Constitución, que no se les puede tocar. No, o sea, es que vamos a ver, lo único que no se puede tocar es lo que la Constitución indique que no se pueda tocar, ¿verdad? Eso es lo que, Pero hay gente que lo pone de excusa para no hacer cosas. Que el PANI, por ejemplo, que el PANI tiene tantos problemas de ejecución y de eficiencia. sí, vamos a porque ver, dice lo que por vía de ley no se puede hacer, ¿verdad? Es, digamos, no darle contenido presupuestario al PANI, porque la Constitución así lo establece, o las entidades que la Constitución establece, qué sé yo, qué tipo de entidades, que la Seguridad Social, la Universidad de Costa Rica. ¿Qué pasa con las universidades el PANI, que dicen el 8% del presupuesto? Que están ahí estatutariamente, ¿verdad? Están definidas constitucionalmente, su existencia. De lo que no puede hacer el Estado es desconocer esa existencia, pretender eliminarlas por vía ley, ¿verdad? Obviamente, pues si pretendiera eliminarlas, tiene que ser por vía constitucional y también pues tiene que garantizar su existencia, ¿verdad? Ahora, tampoco es que usted puede abusar de esa realidad constitucional para pretender cualquier capricho de parte de esa institución y decir, así como yo estoy definida constitucionalmente, lo que yo pretenda se me tiene que conceder, pues obviamente tampoco es así, ¿verdad? Hay que ver pues, cada caso, ¿verdad? Pero sí, ciertamente, el Estado, digamos, debe garantizar más especialmente su existencia y no solo su existencia, sino su operatividad, ¿verdad? El momento en que están en la Constitución, tiene el Estado la obligación de garantizar la operatividad de quienes, de instituciones como, qué sé yo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, que está estatuida constitucionalmente, la Caja del Seguro Social, el PANI, ¿verdad? Ahí sí. Y cuando la Constitución, por ejemplo, dice montos como el 8%. Como el 8%, lo que pasa es que no, en ese caso el 8% es para la educación, ¿verdad? No es que sean para, 8%. para todo el... Exacto, para todo el sistema educativo, ¿verdad? Digamos, de ahí ahí es donde el Estado ahí tiene mete a todo el mundo, mete a Lina, mete hasta el Cincinnati. Sí, ahí es donde el Estado tiene que, como dice el refrán popular, tiene que hacer de tripas chorizo, dice nuestro pueblo, para ver cómo logra cumplir con ese 8%. ¿Verdad? Pero sí, ciertamente, vamos, el INA es una entidad educativa, claro. Que no va a negar, aunque sea técnica. Por el hecho de que sea técnica no quiere decir que no sea educativa. La UTN es educativa. Entonces, al fin y al cabo, ese 8% debería cubrirse entre todos. Debería cubrirse entre todos. No es que porque una entidad sea constitucionalmente establecida, que solo esa entidad vaya a estar. Es un peligro constitucional el que el Estado no le pague la deuda a la caja en aras de que mantenga la funcionalidad de la caja.
que estabas planteando. Si está en la caja, en la Constitución, el Estado está obligado a tratar de fomentar para que la caja esté bien. El que el Estado no le pague la deuda a la caja, el gobierno, puede tomarse como atentar contra la funcionalidad de la caja y entrar en el hilo delgado de una falta constitucional. ¿O no? De alguna forma, ahí podríamos decir que el Estado sí está transgrediendo un ideal constitucional, porque la Constitución, desde el momento en que instituye constitucionalmente a la Caja Costarricense del Seguro Social, obviamente está estatuyendo también como un ideal constitucional, como un principio constitucional, que el Estado vele por su adecuada existencia, ¿verdad? Y pues, obviamente no pagar los montos correspondientes al aporte del Estado a la caja, pues ciertamente es una violación a un ideal constitucional. ¿Y qué pasa en esas violaciones al ideal? ¿Se quedan simplemente en semántica o se puede operativizar en algo? Bueno, de momento la realidad es que se han quedado en semántica, ¿verdad? Porque el Estado ciertamente no ha pagado los montos y no pasa nada. No ha pasado nada, ¿verdad? Al final se ha quedado en semántica. Es parte del problema de la crisis económica del Estado costarricense, de la crisis fiscal. ¿Es esa un argumento suficiente para no cumplir con un ideal constitucional? O por lo menos entrar en un proceso, y tiro ideas de todo lo que ha estado pasando en los últimos años, un arreglo de pago o generar un acuerdo de pago, ya obviamente quitaría la nebulosa de que estoy violentando un ideal constitucional porque sí estoy llegando. Sí, yo creo que hay que llegar a algún tipo muy pronto el Estado va a tener que llegar a algún tipo, como vos decís, de acuerdo, algún tipo de convenio, de acuerdo para resolver esta situación, ¿verdad? Porque esto no se puede seguir acumulando así. De lo contrario, los servicios de salud y la seguridad social se va a ver en este proceso de decadencia en la que la hemos visto caer, ¿no? Para ir terminando, Fernando, ¿qué áreas consideras vos que son prudentes fortalecer de la Constitución o fortalecer vía ley para operativizar la Constitución? Bueno, yo he venido proponiendo en algunos artículos de opinión que he redactado que hay que tratar, a mí hay dos cosas que me han venido preocupando de lo que ha venido sucediendo en la operatividad del Estado costarricense. Primero me preocupa, por una parte, una ultra fragmentación del Estado costarricense. Esa manía en la que han entrado los congresistas de hacer cada 15 días un cantón. Van 84 y vienen 7 en fila. Vienen 7 en fila, vamos a llegar a más de 90 cantones, microcantones. Hasta la fracción oficialista ya puso uno. Sí, allá en la península. La península. Entonces estamos microfragmentando el Estado costarricense. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo? He venido proponiendo más bien al contrario. Hay que, en lugar de microfragmentarlo, hay que regionalizarlo, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, me parece que una forma adecuada de regionalizar el país es más bien unificar cantones a través de regiones y, por ejemplo, hablar de una nueva provincia en el norte, o sea, que en lugar de 7 sean 9, una nueva provincia en el norte. Arenal, que se ha llamado en algún momento. Sí, que sea Sarapiquí, Río Cuarto, San Carlos, Guatuso, Los Chiles y Upala. Esos 5 cantones, ¿verdad? Repito, Río Cuarto, Sarapiquí, San Carlos, Guatuso, son 6, Upala y Los Chiles, 6 cantones. Esos cantones deberían ser una provincia, la provincia del norte, ¿verdad? Ponerle ahí cualquier nombre adecuado, pero que sea una provincia en el norte. Y me parece que en el sur
hay que también establecer una... La Alterraba, que llaman también, que sí, es la parte en el sur. sur. Me parece que debe ser una provincia con la cabecera en Pérez Celedón, que vaya desde Pérez Celedón hasta la frontera, Corredores. ¿Verdad? Entonces, Punta Arenas dejarlo con quepos para... O sea, me parece que en el caso de Punta Arenas debería ser Quepos, Parrita, Garavito, Montes de Oro, Central. Orotina, Punta Arenas Central y Esparza. Esos 7 cantones Punta Arenas. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque así poder regionalizar más La institucionalidad. y darle la institucionalidad, la ejecución operativa del Estado y trasladar más funciones del gobierno central a lo que podría ser una suerte de gobernaciones, ¿verdad? Pero entonces ya ahora sí el Estado puede estar más cercano al individuo, pero usted no puede regionalizar con cantones o con estructuras estatales para 5,000 personas. O sea, porque para dar servicios te sale carísimo. O sea, ¿cómo le vas a dar servicio, digamos, servicios registrales, de un montón de servicios, como pueden ser otorgamiento de licencias, servicios catastrales, a una región político-administrativa de 5,000 personas? Si te sale carísimo. Servicios financieros, poner ahí bancos, te sale carísimo solo para 5,000 personas. En cambio, si decís, bueno, vamos a trasladar un servicio catastral de primer nivel, tal y como el que tiene el Estado central, pero lo vamos a trasladar vamos a hacer nada más 9, ni siquiera 9, 8 descentralizaciones, porque ya San José tiene todos los servicios. Entonces vamos a hacer solo 8 descentralizaciones más: la del norte, la del sur, Punta Arenas, Cartago, Alajuela, Caribe, Heredia y Caribe. El Caribe, pues lo dejamos, yo creo que el Caribe hay que dejarlo quieto. como está, ya está bien regionalizado, ¿verdad? De Guapiles hasta Caribe, de Guapiles hasta Talamanca. Mal trabajado, bien regionalizado. Mal trabajado, pero está exacto, bien regionalizado. ¿Verdad? De Guapiles hasta Talamanca, el Caribe. Pero, digamos, el norte está mal regionalizado y el sur está mal, o sea, esos dos zonas, estas dos regiones están mal regionalizadas. Hay que regionalizarlas y trasladarles ahí recursos y funciones del Estado, ¿verdad? Fernando, esos son cambios constitucionales que sí vale la pena. Eso incluso eso sí lo hubiera sometido yo al referendo. Ese sí es un referendo interesante. En 30 segundos, ¿qué es lo que nos queda, Fernando, para terminar el programa? En resumen, la Constitución, por viejita que está, no significa que hay que cambiarla, más bien hay que fortalecer el sistema de códigos, leyes y la operativización de ellos. Exactamente, y pues en todo caso, si hay que hacer cambios constitucionales, pueden ser perfectamente por la vía de la reforma constitucional. Muchísimas gracias, Fernando. No, el agradecimiento es a vos, Jonathan. Muchas gracias siempre por invitarme. Y la próxima semana no se pierdan, de 10 a 11 de la mañana, Red Democrática. Venimos con 5 programas muy especiales que estoy seguro les va a gustar. Hasta la próxima.